¿Lo que hoy es Winter es lo que se proyectó en un principio o se quedaron cosas en el tintero? Hoy Winter es muchísimo más de lo que se proyectó al principio. Winter fue una solución de Iberia para reducir sus pérdidas en Canarias. Y yo quiero pensar también que para mejorar el servicio, pero básicamente para reducir sus pérdidas en Canarias, que eran monstruosas, el interinsular de Canarias, y hoy en día Winter es otra cosa totalmente distinta. Winter empieza a operar en el año marzo del 89, ya a finales del 89, ya 90, principios del 90, llega el primer ATR, y la gente ve que los aviones del futuro pues son los ATR y ya se queda un poquito más contenta. Winter fue un catalizador porque fue un elemento que introdujo una cosa muy importante que era la competencia. Al principio no tuvo mucha aceptación, de hecho siempre íbamos con pocos pasajeros, con 7, con 14. La inauguración del aeropuerto del Hierro significó todo un revulsivo socioeconómico y sobre todo sanitario para los habitantes de la isla, que en aquella época, con cualquier simple enfermedad, podías quedarte en el camino. Un territorio de apenas 7.500 kilómetros cuadrados, con apenas 2 millones y pico de habitantes, que reciba entre 13 a 15 a 16 millones de turistas al año, realmente es un hito histórico impresionante. Antes de la llegada de los jet foil, la comunicación marítima, que se lo hacían ferry también detrás del Mediterráneo, pues duraban de entre 4 horas y media. Claro, pasar de eso a 80 minutos, a veces menos, pues la verdad que fue una revolución. El barco iba a aproximadamente 1,8 metros por encima de la superficie del mar. La actividad empresarial de Fred Olsen comienza a principios de siglo, exactamente en 1904, con la exportación de productos agrícolas de la familia desde La Gomera, pero no es hasta 1974 cuando comienzan con el transporte de pasajeros. La travesía de ser 12, 16 horas del correío pasar a ser 1 hora y media. La verdad que Línea Romero nació aquí en la propia isla. Somos la pionera en transporte marítimo entre Lanzarote y La Graciosa desde los años 70. La autopista hasta el aeroclub, hasta Tarjalillo, esa se financió con dinero del Estado. Ya después de ahí hasta el primer tramo hasta Pasito Blanco, Arguineguín, Puerto Rico y Puerto Rico-Mogán, todas estas fueron ya financiadas con la comunidad autónoma. En toda España había una sola autopista que era Madrid-Barajas. Y se planteaba al Ministerio hacer a lo mejor una autopista o un tramo de autopista, no sé qué, siempre y cuando se quedase colapsada la carretera y tal y cual. Pero aquí, al sur, pues, no iba nadie. Que el archipiélago canario estuviera bien comunicado por tierra, mar y aire no fue una tarea fácil, pero se consiguió con esfuerzo y determinación. Hoy, en Objetivo Canarias, repasamos algunos de los mayores logros de la revolución en el transporte que se produjeron en las islas durante el siglo XX. ...1989 fue un año lleno de grandes acontecimientos a escala planetaria. Caía el muro de Berlín, se disolvía el telón de acero en Europa y tenía lugar el otoño de las naciones, una ola revolucionaria que ocasionó el derrocamiento de los estados socialistas de estilo soviético. Mientras en España se disolvía Alianza Popular para convertirse en el Partido Popular bajo las riendas de Manuel Fraga. El Batman de Tim Burton y la Sirenita de Disney llegaban a los cines y en la radio triunfaba La Lambada. En Eurovisión, Nina defendió Nacida para amar, canción con la que conseguimos un meritorio 6º puesto.
y en un año tan convulso, Tenerife sufría un terremoto de 5,3 grados en la escala Richter, mientras el gobierno de Felipe González amenazó con aplicar el famoso artículo 155 en Canarias. Por suerte, al final las aguas se calmaron y no se llevó a efecto. Justamente en 1989 comenzó a operar en el archipiélago Binter Canarias. Su primer vuelo fue entre Tenerife Norte y Gran Canaria, en un momento en el que realizaba 36 operaciones diarias, aunque solo volaba a 4 islas. Con el tiempo se asentó en todos los aeropuertos, como este de Tenerife Sur, inaugurado en 1978, o el del Hierro, que comenzó a operar en 1972. El ATR es un avión es un fruto de la ingeniería europea, es un fruto en paralelo de la casa Airbus. Tiene una tecnología que para un avión turbohélice en algunos aspectos es más de un avión reactor. 26 de marzo de 1989. El vuelo NT-104 sale del aeropuerto Tenerife Norte rumbo a Gran Canaria. Es el viaje inaugural de la compañía Binter Canarias, perteneciente a Iberia y creada el año anterior para asumir los vuelos interinsulares que hasta ese momento realizaban las compañías Aviaco y la propia Iberia. En el año de su fundación, la compañía realiza 36 operaciones diarias, cubriendo los trayectos entre Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y La Palma. Con el tiempo, Binter Canarias termina operando en todos los aeropuertos canarios. Tenerife y Gran Canaria ya disponen de conexiones aéreas comerciales desde los años 40 del siglo pasado. El aeródromo de Fuerteventura se inaugura en 1969, los de La Palma y Lanzarote en 1970 y el de El Hierro en 1972. Tenerife Sur abre sus puertas en 1978, motivado por la complicada meteorología de los rodeos y su cercanía a las zonas turísticas. El último aeropuerto que se pone en marcha es el de La Gomera, en 1999. Rodolfo, hasta antes de empezar Binter Canarias, ¿cuál era la realidad de la comunicación entre islas? Y no hablo solamente de las comunicaciones aéreas, sino de las comunicaciones en general. Era un panorama muy distinto, ¿no? Muy poca frecuencia. No había prácticamente subvención, la subvención era un 10%, era tan poco el dinero de la subvención que las personas no la pedían. A finales de los 80 había en Canarias un problema de comunicaciones, tanto marítimas como aéreas. Había una gran dependencia de las islas menores respecto de las mayores, de Gran Canaria y Tenerife. Al final Binter cubría una necesidad, la población tenía necesidad de esto. Aquí había una especie de dogma, y que era que en La Palma no se podía volar de noche. Entonces, La Palma, por ejemplo, a las 4 o las 5 de la tarde tenía el último vuelo y la isla quedaba incomunicada. Las curiosidades de los pasajeros, que hay gente que lleva, gente que lleva hasta animales, cabras o lo que sea ahí a facturación. No sé, la gente de antes que no tenía muy claro qué es lo que se podía llevar en el avión, qué no se podía llevar. Una vez viniendo del Hierro, traía un hurón en una caja de zapatos. El hurón, sí, no, el hurón rompió la caja y se escapó. Y se armó la marimorena ahí dentro, claro, hasta que consiguieron dar con el hurón. De hecho, Iberia había, en su momento, a partir de los años 60 y pico, ¿no? 64, 65, había inventado algo parecido a la aviación regional, aunque no la había formalizado, cuando asignó a Canarias una flota de Fokker F-27, en su momento unos aviones muy modernos y muy adecuados para esto, y tuvo aquí creo que 7 u 8, con cierta independencia operativa. En la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos en Madrid hicieron un trabajo sobre el desarrollo del transporte que entonces llamaban transporte aéreo de tercer nivel en España. El concepto era bueno, el concepto es obra de un catedrático de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid que se llama Ramiro Fernández, que siempre nos olvidamos de él, pero que no hay que olvidarse de él, que fue el que apareció en Iberia con el concepto de aviación regional. Fue Binter Canarias y posteriormente Binter Mediterráneo. Binter Canarias se forma, como digo, a finales de los 80. Tuvimos muchos problemas desde el principio. La compañía no fue bien recibida. Que era una cosa nueva.
una aviación más ligera, con menos coste, adaptada a mercados más pequeños, como el caso de Canarias. El avión militar Casa CN-235 convivió en los primeros años de Winter con el ATR, pese a no tener una buena opinión de los pasajeros. Pues al principio no tuvo mucha aceptación, de hecho siempre íbamos con pocos pasajeros, con 7, con 14. La gente pues comparaba con los reactores, que son más silenciosos, eran más fresquitos, tardaban menos. Entonces al principio el Casa no fue bien aceptado por el pasaje canario. ¿Cómo reaccionó el sector económico a la llegada, a la presentación de Winter? Yo creo que las personas comprendían o sabían que esto se hacía en beneficio de, pero lo que veían no les gustaba. Sí, el sistema de aire acondicionado pues era bastante precario, era un avión militar que se adaptó, se intentó insularizar y bueno, los interiores pues no fue bien logrado, hacía muchísimo ruido y cuando llegaba a crucero empezaban las gotitas del aire acondicionado, se condensaba el aire y la gente se mojaba, ¿no? Era tan suave cuando aterrizaba para nosotras detrás que teníamos que estar muy pendientes si seguíamos volando o ya estábamos rodando en tierra, porque realmente no se notaba mucho. Y una cosa curiosa o graciosa que también recuerdo de ese avión, cuando estábamos dándole la bienvenida a los pasajeros, se iban subiendo, como la puerta era muy bajita, intentábamos poner la mano para que la gente no se golpeara la cabeza y a veces se quedaban pelillos ahí colgando, porque bueno, nosotros nuestra posición de buenos días era así, ¿no? Para rematar la faena, cuando aterrizamos en el último vuelo en Tenerife Norte, no sé qué pasó exactamente en el tren de aterrizaje, que se rompieron como las lonas de una de las ruedas del tren y empezaron a saltar chispas que se veían, ¿no?, desde dentro y un ruido horroroso. Y me acuerdo un montón que un pasajero me preguntó, dice, bueno, señorita azafata, esto es normal. Y otro pasajero recuerdo que le contestó, dice, bueno, pues usted no ve que a la niña se le ha caído la pintura de la cara. Después el tema de la facturación. Antiguamente, ¿te acuerdas que llevaban el billete con los cupones? Que tenías que ir arrancando el cupón a cada pasajero, después tenías un plan de asiento en la facturación, donde le pegabas la pegatina del asiento. Winter empieza a operar en el año marzo del 89, ya a finales del 89, ya 90, principios del 90, llega el primer ATR, y la gente ve que los aviones del futuro pues son los ATR y ya se queda un poquito más contenta. No tiene ningún problema para este avión está hecho a medida para Canarias. Winter fue un antes y un después en el transporte en Canarias. Winter fue un catalizador porque fue un elemento que introdujo una cosa muy importante, que era la competencia. El transporte marítimo vio que ellos no podían seguir operando como estaban operando, con lo que Winter estaba dando. Empieza a notar que lo que nosotros vendíamos como principal argumento, que era que va a haber muchas más frecuencias, usted va a poder elegir muchos más horarios. Pues ya surgió la idea de los barcos rápidos que tenemos ahora conectando las islas, hubo desarrollo de infraestructura, se crearon el puerto de los Cristianos, se crea el puerto de Agaete. Yo creo que esto es la mayor herencia que Winter le deja a Canarias. La posibilidad de que los canarios hayamos podido disfrutar primero de un 33%, después un 50% y ahora un 75% de descuento, es un hito para favorecer igualdad de oportunidades de los canarios, tanto para ir a estudiar, para ver a sus familiares o para disfrutar de actividades de ocio y recreación como es la actividad turística, ¿no? ¿Lo que hoy es Winter es lo que se proyectó en un principio o se quedaron cosas en el tintero? No, hoy Winter es muchísimo más de lo que se proyectó al principio. Winter fue una solución de Iberia para reducir sus pérdidas en Canarias. Y yo quiero pensar también que para mejorar el servicio, pero básicamente para reducir sus pérdidas en Canarias, que eran monstruosas, el Interinsular de Canarias. A nivel europeo, pues somos seguramente la mejor compañía europea regional. Estamos siempre entre los 10 primeros, es decir, tú te coges siempre el aeropuerto Gran Canaria, suele ser el número 4 aproximadamente de lo que es el ranking
nacional, estamos en el 4º puesto normalmente. El 5º, 6º suele estar siempre Tenerife Norte y a continuación Tenerife Sur, y también los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura está dentro de los 10 primeros europeos. Un territorio de apenas 7.500 kilómetros cuadrados, con apenas 2 millones y pico de habitantes, que reciba entre 13 a 15 a 16 millones de turistas al año, realmente es un hito histórico impresionante. La caída del muro y la disolución de la Unión Soviética, de Yugoslavia, todos esos pasajeros no podían prácticamente salir de allí. Desde el momento que se liberalizó o que se separaron, ya han seguido el boom de la gente como loca a viajar, y todo eso nos influyó positivamente. Porque teóricamente la mejor ubicación para el aeropuerto en Gran Canaria no era en zona de Gando, tenía que haber sido en la zona de Arinaga, realmente porque tiene mayor nivel de expansión y mayor nivel para el desarrollo. Cuando se decidió hacer el primer aeropuerto, parece ser que no se eligió el mejor lugar, porque las condiciones orográficas del territorio no eran las necesitadas. Pero tenemos que indicar que en aquella época el desarrollo del turismo prioritariamente estaba en el norte de la isla, es decir, en el puerto de Santa Cruz, todo lo que es la zona de Santa Cruz y el puerto de la Cruz, lógicamente, ¿no? Y había una influencia mediática, política, por parte de los políticos de Santa Cruz junto con la laguna. Para poder sacar adelante el proyecto, cuando ya se desarrolla todo el turismo en el sur, la estrategia es que el turista llegue y despegue de un aeropuerto cercano donde tengan los hoteles. En Fuerteventura no hay ningún tipo de problema para el crecimiento, porque es una isla muy grande, muy llana, y le permite seguir expandiéndose. El grave problema lo va a tener el aeropuerto de Lanzarote, que si bien se hizo en un lugar ideal en un momento determinado, ahora mismo por el crecimiento de la población alrededor va a impedir un crecimiento para el desarrollo potencial que tiene Lanzarote. Hay que situarse 48 años atrás, con todo lo que eso significa. Concretamente al 11 de diciembre de 1972, que fue el año en que se inauguró el aeropuerto del Hierro o de Los Cangrejos. Eran 3 barcos a la semana, uno con Tenerife, que tardaba 17 horas, y otro con Gran Canaria, que tardaba 44 horas, con las escalas incluidas. La inauguración del aeropuerto del Hierro significó todo un revulsivo socioeconómico y sobre todo sanitario para los habitantes de la isla, que en aquella época, pues, con cualquier simple enfermedad, podías quedarte en el camino. Desde este puerto de la Luz y de Las Palmas salió el 27 de julio de 1980 el primer Jetfoil con destino a Santa Cruz de Tenerife. Fue un viaje de prueba, no exento de contratiempos, ya que la mayoría de los pasajeros acabaron mareándose. Esta embarcación de alta velocidad supuso un gran avance en las comunicaciones marítimas entre islas, junto a la creación en 1974 de la compañía Fred Olsen Express, que ese mismo año hizo su primer viaje entre Los Cristianos y San Sebastián de la Gomera. Si quiere llegar volando del centro de Las Palmas al centro de Santa Cruz de Tenerife, vaya en Jetfoil. Vaya invento. Jetfoil vuela sobre las olas y le lleva cómodamente en solo 80 minutos de centro a centro. Jetfoil no corre, vuela. El Jetfoil era un aparato muy confortable. No recuerdo yo de grandes mareos, no lo recuerdo. Alguno habría, por supuesto que sí, alguno habría en ciertas circunstancias, pero en lo que era el trayecto normal, es decir, volando, que es lo que hacía el Jetfoil, volaba, era muy confortable. El Jetfoil no se movía en absoluto. 8 de julio de 1974, Los Cristianos, Tenerife. Desde ese puerto sale el Benchijiwa, el primer ferry de la compañía Fred Olsen Express con destino a San Sebastián de la Gomera, que se llamaba Ferry Gomera. La ruta opera 3 veces al día en cada dirección, tardando 80 minutos en el trayecto. Con el tiempo se mejoran las embarcaciones, se reduce el tiempo y se crean nuevas rutas entre la gran mayoría de las islas.
27 de julio de 1980, Las Palmas de Gran Canaria. El barco Princesa Voladora sale del puerto rumbo a Santa Cruz de Tenerife en lo que es el viaje inaugural del Jetfoil. Sin embargo, la prueba no sale del todo bien, ya que gran parte de los pasajeros sufren mareos. Tras contratar a un experto en navegaciones a mar abierto para mejorar la confortabilidad de los pasajeros, el 7 de agosto de ese año se realiza el primer viaje oficial que resulta todo un éxito. Los viajes del Jetfoil operan en las islas hasta el verano de 2005. Transmediterránea había llegado a un convenio con la casa Boeing Marine System de Estados Unidos para probar con un Jetfoil si era aprovechable o no con las aguas especiales que tenemos en Canarias, si era aprovechable o no ese servicio con ese aparato, a ver si da buen resultado. El barco iba a aproximadamente 1,8 metros por encima de la superficie del mar. Que lo más que destacaba de la azafata en ese tipo de embarcación, por ejemplo, era que hacíamos las maniobras de atraque y desatraque, es decir, los cabos nosotros éramos las que nos encargábamos de hacerlo. Para hacer ese trayecto entre Gran Canaria, entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, ¿cuáles fueron los principales problemas que se encontró? El principal problema de aquí era el estado de la mar. La mar en Canarias, lo que conocemos por calma chicha, no hay mucha. En ese viaje que venían algunas autoridades, pues fue catastrófica la primera impresión de autoridades, periodistas y demás, y las noticias eran confusas. Pero eso sí, de caérsenos cosas, sí. Por ejemplo, a mí una vez llevaba un pendiente de perla, estaba en la maniobra de proa, si recuerdo, y eso de que vi la perla saltar, pero no pude cogerla al agua. Vino un capitán americano que había operado en Hawái, era Loring Thurston, que operaba ya con olas que en Hawái, sabe usted, la fama por el surfing, eran olas altas ya de hasta 8 metros. Ese hombre, que tenía una experiencia bárbara, intentó trasladarnos esa experiencia suya y sí que lo consiguió. Esa experiencia suya era a base de muchos días, de muchas horas. Sabíamos quién viajaba de lunes a jueves, quién viajaba solamente los fines de semana, que ya ahí pues ya cambiaba un poco más el pasaje. Y aquí en cierta zona hay cetáceos grandes. No estamos hablando ya de ballenas y tal. Bueno, teníamos que tener 40 ojos. Hasta que ya con el tiempo, después de mucho solicitarlo, Compañía Transmediterránea, pudimos disfrutar de un servicio que fue excelente y fue además único en el mundo, que era un sistema, para entendernos, una especie de radar sumergible que te indicaba dónde podía haber un obstáculo, fuera un contenedor, fuera un tronco grande de árbol, que a veces lo hay, o fuera un cetáceo, ¿no? Anteriormente a ese aparato, bueno, eran cuestiones visuales. No cabe duda que las ballenas, que era nuestro mayor problema y que por supuesto lo que intentamos evitar siempre, te avisan con un chorro de agua. Si el barco por cualquier cosa, que a lo mejor que no era con mucha frecuencia, pero bueno, siempre ese tipo de barco pues cogía algún plástico, eso, siempre paraban para expulsar el plástico y bueno, alguno que otro, tú lo veías poniéndose el chaleco salvavidas y intentando abrir la puerta. Antes de la llegada de los Jetfoil, la comunicación marítima, que se lo hacían ferry también de Transmediterránea, duraba entre 4 horas y media. Claro, pasar de eso a 80 minutos, a veces menos, pues la verdad que fue una revolución. Se convirtió en el medio de transporte por excelencia entre las dos capitales canarias, con incluso campañas agresivas de publicidad. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife sin rodeos. No tenías que llegar con 2 horas de antelación, aquí llegabas con 10 minutos y embarcabas. Tenías tu tarjeta de embarque, tu billete, una cosa muy rápida. Era todo muy rápido. Tú no puedes tener un buque con alta velocidad cuando tardas muchísimo en hacer el embarque, en hacer el desembarque. Tiene que ser todo rápido. En una época concreta no había universidad en Las Palmas,
todo el mundo estudiaba en La Laguna, con lo cual era fenomenal para ellos, es decir, no tenían que estar, hoy me voy este día para mi casa o me voy tal fin de semana. En 8 años, el Jetfoil transportó 2.800.000 pasajeros, en 8 años. Es una cifra bastante estimable. Y a pesar de ello, el Jetfoil, el servicio, comienza un declive. ¿Por qué? Muy fácil. El Jetfoil cuando empieza no existe Vinter. Vinter no tenía líneas aéreas entre Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, bueno, y el resto de las islas, por supuesto. Entonces, bueno, la Transmediterránea estaba, digamos, subvencionada, ¿no?, para entendernos. Y el Estado cubría los posibles déficits, si había déficit, que podían ocurrir. Llega un momento que Transmediterránea deja de tener ese contrato y pasa a ser empresa privada. El Jetfoil es un aparato realmente caro, un aparato muy caro, que habíamos tenido la suerte de tenerlo en Canarias durante muchos años, pero era un aparato muy caro y que la empresa privada, pues claro, no estaba dispuesta a mantenerlo porque le daba déficit. Se convirtió en el medio de transporte utilizado por todo, también por la clase política, pero recuerdo que en cierta ocasión, en la investidura de presidente que iba a ser en Santa Cruz de Tenerife, no sé, creo que sería en el 82 u 83, don Jerónimo Saavedra iba a ser investido presidente y tuvimos alguna avería, hubo que cancelar esa sesión de investidura del Parlamento y pasó al día siguiente. ¿Aquello que supone? Pues supone de entrada una tristeza enorme porque el Jetfoil estaba ya arraigado a las Islas Canarias y, hombre, que de pronto desaparezca, pues la verdad que te da muchísima pena. La actividad empresarial de Fred Olsen comienza a principios de siglo, exactamente en 1904, con la exportación de productos agrícolas de la familia desde La Gomera. Y como empresa naviera, pues optaron pues por apostar por el montar una línea uniendo los dos puntos más cercanos, que es donde aparecen los cristianos, para unir el San Sebastián de La Gomera con la isla de Tenerife con la distancia más corta. Pero no es hasta 1974 cuando comienzan con el transporte de pasajeros. Estamos hablando del 74, el turismo ya empezaba a haber, entonces algo de turismo sí había, a lo mejor no tanto en La Gomera, pero sí es cierto que el puerto de los cristianos aparece en el mapa por ser el puerto más cercano a San Sebastián de La Gomera. Entonces ahí es donde empieza el binomio los cristianos San Sebastián de La Gomera. Estaban buscando gente y él me lo dijo, yo estaba queriendo tener trabajo, no trabajaba, estaba en casa. Y me dijo, mira, Lali, están buscando personal para Ferry Gomera. Y nada, fui, entregué mi currículum, me dijeron, al día siguiente me dijeron, ¿cuándo puedo empezar a trabajar? Es una gran novedad, sobre todo para el pueblo de La Gomera, que lo que les permite es coger su guagua para ir a Tenerife. La travesía de ser pues eso, 12, 16 horas del Correío, pasar a ser 1 hora y media, casi un poco más de hora y media, entre San Sebastián y los cristianos. Y fue toda una revolución. En aquella época el billete valía 280 euros, con guagua y todo. 80 euros, 200, no, ya me sé explicar en peseta, 280 pesetas, ida y vuelta, ferry y autobús. La carga, el pasaje, al final sigue siendo una de nuestras grandes políticas, ¿no? No solo es pasaje, no todo es carga, o sea, tenemos que aprender a combinarlo y que vivan las dos. Y con eso pues somos capaces de garantizar pues más frecuencias, más viajes, más rutas. Para La Gomera fue un antes y un después. Era precioso el barco, era muy bonito, muy bonito. Empezaron a viajar los estudiantes que venían mucho a estudiar aquí a Tenerife y tal. Fue un antes y un después completamente diferente. El trato era distinto, todo era más moderno, todo era en familia, todo era diferente. Y a partir del 99 la empresa comienza a renovar la flota con fast ferries, que son buques más modernos, más rápidos, que consumen menos combustible, son menos contaminantes y además pues unen a las islas en la mitad de tiempo prácticamente que los buques convencionales anteriores.
Ha cambiado mucho la línea, ¿no? Empezar con un barquito que tardaba eso, hora y media. Llevaba 380 pasajeros y 63 coches, creo que eran. Ahora que estamos moviendo, pues 1.280 pasajeros y 270 coches en un barco, y en menos de una hora. Pues gente que en Navidad, por ejemplo, se iba a Las Palmas en el día con el coche a hacer las compras de Reyes. Se iban con el coche, lo llenaban y de vuelta para Tenerife. O sea, como el que se va, no sé, al centro comercial de la ciudad de al lado, pues aquí se iban de isla a isla. Cantidad de historias y de anécdotas que hay, como sacar un barco de madrugada para traer a un enfermo hasta Tenerife. O sea que... A mí me traían muchísimo, bueno, naranjas, tomates, a traerme cestas. Yo tengo varias cestas de La Gomera que las hacen en Maruca Game, en el Migua. La familia Olsen sigue muy involucrada, pues son, no sé si más amantes de las islas que a lo mejor muchos canarios. De la misma manera que La Gomera tiene ese binomio con Fred Olsen, o esa relación que hay, hablar de La Gomera es hablar de Fred Olsen, al contrario creo que es lo mismo. O sea, Fred Olsen no sería lo que es si no hubiésemos tenido esos comienzos en La Gomera, ¿no? Los barcos son nuestras guaguas, porque los canarios no nos movemos tanto entre las islas que es como la guagua, te subes, además llegas aquí con que llegues 20 minutos antes, que no hay que pasar control, sino llegas, te subes y venga, enseguida estás en la otra isla como si no hubiera pasado nada entre medias. Imagínate en principios del siglo XX, en Lanzarote, el tema de las salinas era lo importante, había alguna cosecha de cebollas, había la zafra de la Corvina, eso es lo que era Lanzarote, y ahí estaba Antonio Armas Curbelo, de Yaiza, dando los pasos, conectando las islas de Lanzarote y Fuerteventura desde el año 41, que adquirió el primer barco de cabotaje, de carga, y luego se trasladó a Las Palmas, luego hizo línea también con Tenerife y con Santa Cruz de La Palma, y al final, en el año 73, se produjo, en resumen, el siguiente salto con la siguiente generación, que fue Antonio Armas Fernández, el hijo, que empezó esa empresa familiar, accedió a Transmediterránea y se convirtió en Armas Transmediterránea. Nosotros pusimos una línea con Madeira y con el Algarve, con Portugal, y empezaron a llegar las naranjas que traíamos nosotros, mucho más baratas a Madeira, que habían llegado nunca en la vida. Fue una revolución. En ese sentido, Naviera Armas, al ser 100% canaria, es la única que comunica a todas las islas del archipiélago. Es la única naviera. Hombre, la verdad que Línea Romero nació aquí en la propia isla. Somos una de las pioneras en transporte marítimo entre Lanzarote y La Graciosa desde los años 70. Mi abuelo, que fue con quien empezó con la empresa, como mi abuelo era el cartero, traía el servicio correo por el Risco Famana también. Y poco a poco empezó a ir hacia Orsla, ¿no? Iba de vez en cuando, tal, luego montó una tiendita y así empezó como empezó la Línea Romero a funcionar. Al principio era como un servicio que se daba y no se ve por qué se daba. Oye, me busca Orsla, me lleva, hasta que luego ya se fue viendo que cada vez venía un poco más de gente y demás. Pero sí que el cambio total de todo esto fue en los años 92, cuando ya compramos ya barquitos nuevos nosotros, empezamos a producir. Quizás vino más gente a la isla. A partir del año 88, más o menos, por ahí empezamos ya a renovar barcos y a comprar barcos nuevos. Ya las cosas fueron cambiando poco a poco, mejorando, pero se pasaron ratos malos, sí. Navegar a vela y a remos, se navegaba antiguamente. Y ellos, los pobres, lo pasaron muy mal. Además, los barcos que había antiguamente no son barcos como los que hay hoy en día, más preparados, más seguros. Hombre, para ellos ha sido una revolución y para todos.
Los correillos fueron los barcos que conectaron las islas desde la última década del siglo XIX hasta mediados del pasado siglo XX. Una compañía inglesa que gana un concurso a nivel nacional de España y se adjudica el concurso y empieza a prestar líneas entre las Islas Canarias y África Occidental Española. La Elder Dempster, una compañía inglesa, sí, muy importante aquí porque tenía mucha clase de negocios, de importaciones, exportaciones, carboneo, líneas marítimas, y era una empresa naviera a nivel mundial muy grande. Primero ganó el concurso en 1890, si no me equivoco, y entonces trae de su flota tres barcos y los pone en servicio ya y empiezan ya las líneas regulares aquí entre las Islas Canarias, porque esto era todo un tráfico de barcos de vela que bueno, no tenían regularidad ninguna, y al vencerse los 10 años de concurso vuelven otra vez a sacarlo a concurso y lo vuelve a ganar el Elder Dempster, pero entonces el gobierno español le exige que los barcos que los modernice más, que ponga barcos más modernos, más adecuados a las líneas, y la Elder manda a construir esos 6 barcos, 3 como La Palma y 3 bastante más pequeños, que estos son de 1000 toneladas y los otros eran de 500 toneladas. Más que nada el barco no atracaba, sino fondeaba, y después con unas lanchas que tenía el barco transportaban el pasaje y la carga a tierra, ¿no? Canarias tenía que mejorar sus comunicaciones con el exterior, pero también dentro de su propio territorio. En los años 70 se hizo evidente la necesidad de avanzar en las comunicaciones por carretera, y eso llevó a la construcción en 1975 de esta autopista del sur de Gran Canaria, posteriormente ampliada en 1980. Un año antes, en 1974, se iniciaron las obras de la autopista del sur de Tenerife, posteriormente prolongada en 1987. La autopista Gran Canaria 1, la que entendemos como tal, que es la que comienza en el aeropuerto hasta el Aeroclub, era un proyecto de los años 50, pero pasan como 20 años hasta que se empiezan las obras. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? Bueno, el problema fue, primero que nada, como siempre, es la financiación. No lleva la financiación hasta los años 70 y es cuando se inicia. No es otro. Yo creo que las necesidades existían ya, pero hay que luchar mucho por conseguir un duro. 1975. Se inaugura el primer tramo de la autopista del sur de Gran Canaria, la GC1, a través de un proyecto que se remonta a la década de los 50. En 1980 se pone en marcha el segundo tramo, para el que se construyen 2 nuevas calzadas de 2 vías por sentido, que circunvalan el lado este del cruce de Arinaga y de Vecindario. 1974. La autopista del sur de Tenerife, TF1, se inaugura a lo largo del municipio de Santa Cruz de Tenerife. En 1987 se prolonga hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, lo que significa un importante avance en las comunicaciones dentro de la isla. Su longitud actual es de 103 kilómetros, lo que la convierte en la autopista más grande de Canarias. Lo que hoy hacemos en media hora, antes había que invertir ¿cuánto tiempo? Normalmente pues era como 3 o 4 veces más, sobre todo los fines de semana y los regresos de la Semana Santa. Recuerdo muchas veces, pues no sé, pasar por allí, por Vecindario, la iglesia abierta, el cura predicando, dando la bendición, casi rezábamos y pedíamos a Dios que nos quitaran ese escollo y se hiciera pronto la autopista. La autopista hasta el Aeroclub, hasta Tarjalillo, esa se financió con dinero del Estado. Ya después de ahí hasta el primer tramo, hasta Pasito Blanco, Arguineguín, Puerto Rico y Puerto Rico-Mogán, todas estas fueron ya financiadas con la comunidad autónoma. Claro, repartiendo fondos entre todas las islas y a partir de la tarta como cada uno pudiera. Lo consiguieron hacer porque estaba clarísimo
que era una necesidad intrínseca para la isla de Gran Canaria, era la arteria aorta de la isla de Gran Canaria. Se me ocurre pensar si ese desarrollo hubiera llegado igual sin autopista o fue la autopista la que hizo posible ese acelerón económico. Creo que es complementaria, porque si no hubiera habido autopista no se podía haber hecho las urbanizaciones del sur, no podían haber ido los turistas desde el aeropuerto allí, ni el tráfico de los trabajadores que iban. O sea, la autopista es un apoyo, es como la vena que surte de sangre, ya lo decía Carlos III. Los caminos son las arterias del cuerpo del Estado. Pues económicamente significó el poder desarrollar mejor toda la zona turística, crecer adecuadamente, a lo mejor más de la cuenta según algunos, pero el emporio que hay en el sur de Gran Canaria no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido estas infraestructuras, que ahora, como está ampliada a 6 carriles, ha mejorado muchísimo, pero realmente es una buena autopista. Lo que sí que se dejó clarísimamente una mediana ancha para poder luego estrechar la mediana. En inglés se dice medium reservation, es una mediana para reservarla para crecimiento. Conseguir la autovía para el sur de Tenerife fue un logro fuera de lo normal, ya que en todo el país solo existía la que unía Madrid con Barajas. La única autopista anterior a la TF1 que existía en España era Madrid-Barajas. Y fíjate si habrá gente y territorios que querían autopistas por Sevilla-Córdoba o Barcelona tal o Bilbao-San Sebastián, es decir, pero no, la única era Madrid-Barajas. Y José Miguel Galván consiguió que fuera una autovía. La gran actuación de José Miguel Galván. O sea, aquí en toda España había una sola autopista que era Madrid-Barajas. Y se planteaba al ministerio hacer a lo mejor una autopista o un tramo de autopista, no sé qué, siempre y cuando se quedase colapsada la carretera y tal y cual. Pero aquí, al sur, no iba nadie. A lo mejor era un tráfico, bueno, traer tomates y tal, pero nada más, o sea, era un tráfico pequeñísimo, ¿no? Y los convenció para que se hiciese la autopista. José Miguel Galván llega a Madrid y galvaniza a los ministros, era muy correcto, y tenía todo preparado, ¿no? Sí, pero no podemos financiar y tal. No se preocupe usted, ya lo financio. Los terrenos, se preocupe usted, le quitaba toda la salida, ¿no? Y entonces no le queda más remedio que aceptarlo. Gracias a la autopista se desarrolló el sur. José Miguel tenía todo preparado. Cuando le decían, bueno, lo aceptamos, pero hay que hacerlo en 16 años, como era lo que se aprobó. La autovía del sur, autovía, no autopista, en 16 años. Un tramo que era de Santa Cruz a Candelaria, que eran 4 años, y después el tramo de los Cristianos, las Américas no existían, de los Cristianos hasta Candelaria, que eran 3 tramos. Esos 3 tramos, el Ministerio estaba dispuesto a hacer nada más que el primero, en 4 años. Y después, en fase, 3 tramos más de 4 años, o sea, en total 16 años, para hacer la autopista del sur. Entonces José Miguel pidió la autorización al Ministerio para el Cabildo de Tenerife adelantar el dinero, contratar la empresa, y financiarla y poner los terrenos, todo lo hizo el Cabildo, menos el pago después aplazado en 12 años al Cabildo, la devolución del dinero. Pues no, es que eso lo podemos hacer en 16 años, muy bien, hágalo en 16, cada 4 años me paga usted las cantidades no sé qué, que es el tal, y yo me lo organizo, la financiación y tal, y lo hizo perfecto. Terreno, no, que los terrenos difíciles lo pone el Cabildo. Entonces él fue galvanizando a todos los ministros. Pero era un ingeniero extraordinario que era Juan Amigo de Lara, ¿no? Y ese fue el que hizo el proyecto de la autopista del sur. El norte ha estado siempre muy olvidado. Lo primero que podemos decir que le dio una cierta relevancia al tiempo de llegar y de acceder a Guía, a Galdar, a Gaete, pues fue la construcción de la Cuesta de Silva. La Cuesta de Silva, que también participé yo allí activamente en los años 70, pues dio un paso grandísimo para la movilidad del norte. Yo participé en las expropiaciones, me metí en cada finca a cortar plataneras, a hacer las trochas para poder replantear. Y los dueños de las fincas que les ibas a quitar su finca estaban aplaudiéndonos,
¿Por qué? Pues porque creían en que había que hacer una carretera. Era el maná de ellos desde tiempo inmemorial. Entonces, bajar desde Gáldar o desde los Altos de Guía a Las Palmas se llevaba casi un día entero en una carreta. Y ellos ya consiguieron venir en un cuarto de hora en aquel tramo. En los 10 años de funcionamiento del tranvía, fueron 15 millones de usuarios del tranvía, de los que pagaron, y siempre habrá algún milloncito que no pagó, ¿no? Hay menos congestión ahora que hace 10 años, 12 años y 14 años en Santa Cruz. Esos que tú ves en la cola del norte, la media de ocupación es 1,2 personas por vehículo, o sea, la mayoría de los vehículos va con una sola persona. Y claro, en Tenerife hay casi 2.000 kilómetros de coches. 2.000 kilómetros y tenemos 1.400 kilómetros de carretera, o sea, es imposible. Hay municipios que tienen más coches que habitantes. Tenerife, por ejemplo, tiene aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados. La mitad, 1.000 kilómetros cuadrados, son espacios protegidos y queremos que sigan siendo espacios protegidos. Los otros 1.000 kilómetros cuadrados, la mitad es agricultura y queremos que siga siendo agricultura, habiendo agricultura, pues plátanos, tomates, viñas, papas, olivos ahora, un montón de cosas, ¿no? Las grandes obras de carreteras y autovías del archipiélago en el siglo XX culminan en 2003, cuando se inaugura el túnel de los Roquillos, en El Hierro, de 2.240 metros de longitud, y que une las localidades de Valverde y Frontera. Su construcción permite acortar la distancia entre ambas poblaciones de casi 33 kilómetros a 17. El tiempo del trayecto se reduce de 45 minutos a poco más de 20. La conectividad de la isla después de la apertura del túnel de los Roquillos fue como de la noche al día. Esta es otra de las grandes apuestas del Hierro y otra de las grandes demandas. Hace 40 años, 40 y pico años, había núcleos poblacionales aquí que no tenían luz ni agua. Agua del aljibe y la luz del Quinqué, la Vela o el Petromás. No había luz, las carreteras, muchas de ellas eran de tierra. Los habitantes del Valle del Golfo, de Frontera, el municipio de la Frontera, siempre hay que tener el tema sanitario muy presente, porque muchas vidas se quedaron en esa carretera para subir al hospital de aquí. Si, muchos quedaron en una carretera de cumbre, muy sinuosa, niebla, lluvia, desprendimiento, para venir al hospital de aquella época aquí. Aunque fue con el comienzo del siglo XXI, cuando se empezó a hablar de un tren en Tenerife, Ricardo Melchor recuerda muy bien cómo fue acogida la propuesta a finales de los años 70. Yo cuando tenía 30 años, o sea, hace ya un siglo, era miembro de la Comisión de Transporte de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación. En aquella época, estamos hablando del año 77, 78, subía todos los días el precio del petróleo y subía todos los días el cambio dólar-peseta, con lo cual todos los días bajaba la competitividad de nuestra tierra, de los tomates, de los plátanos, de lo que fuera, porque éramos cada vez más caros con el mismo producto. Entonces, en el pleno de la Cámara de Comercio, me levanté y dije, señores, yo creo que deberíamos estudiar una fórmula de transporte guiado desde el sur de Tenerife al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Claro, yo tenía 30 años, era el más joven con mucha diferencia en la Cámara de Comercio. Se levanta un señor que tenía prestigio aquí, no era de aquí, pero tenía prestigio. Dice, eso es un disparate, no debemos dedicar ni 5 minutos a este tema. Y miré a todo el mundo, la gente agachaba su cabeza, me senté y no se volvió a hablar hasta 30 años más tarde. Si tú estás convencido de una cosa, tira para adelante. Ahora también es verdad que si tú tienes una infraestructura, la planificas de alguna manera y después resulta que te das cuenta que tienes que corregir, corrige inmediatamente, porque si no, metes la pata 2 veces, ¿no? Cuando vives en una isla, aprendes rápido la importancia de estar bien comunicado. Tanto de cara al exterior, un vasto mundo que merece la pena explorar, como dentro de tu propio territorio. A mitad del siglo XX, Canarias, por desgracia, tenía amplias carencias en ambos sentidos. Pero uno juega con las cartas que le da el destino e intenta hacerlo lo mejor posible, desafiando los límites, empujándolos, poniendo una primera piedra que sirve de punto de apoyo a una segunda que guía a la tercera. Así es como se hacen los caminos, los reales y los figurados. Asumes los contratiempos, pero no dejas que estos te desvíen de la meta, demostrando que los seres humanos tenemos alas
que nadamos en un océano de creatividad, que le ponemos una alfombra a nuestros pies. Los canarios, a lo largo de la historia, siempre hemos abierto camino, sin permitir que nada nos detenga, sin mirar jamás atrás, con la vista puesta siempre en el futuro que hay tras el horizonte de las comunicaciones, por tierra, por mar y por aire. Nosotros tenemos que dar chocolate en vez de caramelo, porque Iberia daba unos caramelos, ¿no? Buscando, hasta que un día, un tipo encuentra las chocolatinas, las ambrosías de Tirma, que parecen chocolate, pero realmente no son chocolate, porque básicamente son galletas, ¿no? Y entonces, pues, probamos, ¿no? Con aquello, y aquello a la gente le fue gustando, ¿no? El problema que tenía era que, claro, los costes eran horribles, porque en aquel momento peleábamos por todo. Entonces, de la chocolatina original a la chocolatina que hay hoy, esta debe ser como, no digo que la mitad, porque le íbamos quitando capas de galletas a medida que no teníamos dinero, ¿no? Y hoy en día es, el producto estrella. O sea, aquí se consumen, pues yo creo que es como del orden de 3,5 millones o 4 millones de chocolatinas al año.